Muy bien, bienvenidos una vez más a esta serie de videos aprendiendo a programar. Como les decía, de pronto vamos un poco lento, pero la idea es que lleguen personas que quieren aprender a programar, en este caso de una vez, para C++, un lenguaje estático, imperativo, muy poderoso, ¿cierto? Con unas grandes ventajas en rendimiento y hoy muy moderno, ¿cierto? Y que también, pues aunque si bien aquí estamos trabajando algunas cosas a bajo nivel con OpenGL, pues también existe en C++ versiones para crear pues software transaccional como lo haría uno en C# o Java, ¿cierto? En Visual Studio pues también podemos crear software de ese tipo. Eh, ya sea pues aplicaciones que llaman UWP en Microsoft o aplicaciones pues forms de formularios pues tradicionales también se pueden allí. Más adelante pues veremos muchas más elementos, lo haremos de mejor manera. Algunos están viendo, pero esto porque lo hicieron así, esto porque lo hicieron así. Recuerde que es para que aquellos que son nuevos pues puedan adentrarse de una manera más sencilla. De todas maneras, se les ha encomendado mucho trabajar en la lógica de programación. Hemos hecho algunos ejercicios como dibujar líneas, inclusive presionando el mouse y demás. Por la idea es que todos estos ejercicios pues nos lleven a mejorar o a entender bien cómo es que yo debo resolver algunos problemas por computadora. Ahora o luego, pues más adelante en unos cuantos videos, pues ya haremos una introducción a la programación orientada a objetos y de allí pues sí ya nos acercaremos mucho más al juego de video como debe ser, ¿cierto? Como debe ser. Muy bien. Es importante para aquellos que están iniciando o aún los que de pronto tienen alguna experiencia en otro lenguaje, tener pendiente toda la documentación. Bueno, en el portal principal de SFML, pues allí donde lo descargamos hay una muy buena documentación. La verdad, a veces en el software de uso libre, la documentación a veces es muy regular, pero aquí en SFML hay una comunidad pues trabajando fuertemente y me ha parecido una excelente documentación. Otro lugar para buscar es aquí en GitHub, que es un lugar donde nosotros podemos colocar código, lo que llamamos un repositorio de código. Usted hace un software, pues lo puede colocar allí. Ya si usted lo quiere colocar privado, pues puede pagar por ello. Si lo va a usar de uso libre, o sea, sin pagar, perdón, pues generalmente queda visible para todos. Es muy normal que uno haga código y lo deje ahí libre para que otros lo vean. El juego que vamos a hacer, pues quedará allí también en un lugar en GitHub. Más adelante entonces lo compartiré. Por el momento estamos pues programando un poco ahí desordenado, por eso no es digno de mandarlo pues allá a GitHub, pero pues es la idea. Por el momento estamos viendo cosas, cómo cargo esto, cómo hago lo otro, entre otros. Es aquí, ¿cierto? En SFML, SFML Wiki, pues podrán encontrar tutoriales y código fuente e inclusive proyectos, ¿cierto? Proyectos, entonces vamos a ver otras librerías que podríamos usar, ¿cierto? Para trabajar con SFML, para trabajar con video, para trabajar interfaces de usuario, que es lo que de pronto vamos a dar un concepto general hoy. Extensiones, ¿cierto? Para trabajar con partículas como Tor. Eh, para trabajar con matemática o con vectores, el mismo Tor, o aquí hay otro que se llama SFML para trabajar la parte de física, ¿cierto? Cuando se encuentran elementos, entre otros, ¿cierto? Entonces colisiones o cosas de ese tipo, pues también lo podemos hacer allí, entre otros, ¿cierto? O bindings, que bueno, en realidad pues este trata más desde C++. Entonces de pronto pues los bindings no es mucho de mi interés en este momento, pero allí están. Y hay algunos juegos, ¿cierto? Cerrados y también hay juegos open source para que ustedes vean cómo es que crean un juego en la vida real. Pueden llegar aquí y visualizar, ¿cierto? Y de pronto habrán clases, bueno, cuando nos introduzcamos a la programación de objetos, aunque ya hemos hablado que una clase es una plantilla, ¿cierto? Con la cual me va a permitir reutilizar código. Aquí entonces en este sitio podemos encontrar varios de esos elementos. Hoy entonces vamos a adentrarnos a algo que son las interfaces gráficas o cómo las personas interactúan con el computador,
¿cierto? Es lo que se llama User Interface, o inclusive todo eso se encierra sobre un concepto llamado HCI o Human Computer Interaction. Eh, Pueden buscar en mi blog, ¿cierto? Buscar en el buscador Érase una vez NUI, Edwin Duque, les va a salir entonces este post donde hago pues una leve introducción a las interfaces, ¿cierto? Que son pues generalmente las interfaces modernas, pero también hago cómo llegamos a este tipo de interfaces, de cómo eran los primeros computadores, cuándo nace entonces el screen, ¿cierto? La pantalla, cómo agregamos o cuándo empezamos a interactuar con mouse. Todo lo hacíamos antes era a punta de esta interfaz y se llama interfaz de línea de comandos o CLI, ¿cierto? Donde pues generalmente a partir pues de comandos pues nosotros empezamos a interactuar y pues obviamente solamente era así, lineal hacia abajo. Yo no puedo volver a escribir algo acá arriba, ¿cierto? Siempre tiene que estar enfocado donde está el cursor, por ejemplo, se hacía muy vital. Así se veía, nos teníamos que saber los comandos, pero, ¿cierto? Para interactuar el elemento más fundamental o importante, pues es el teclado, ¿cierto? Sin teclado, pues muy difícil entonces empezar a trabajar o imposible. Luego migramos a otro paradigma. De nuevo, una vez más, disculpas por el ruido de fondo. Luego pasamos al CLI o la línea de interfaz gráfica o Graphic User Interface, perdón, GUI, donde digamos que aquí ya incluimos conceptos o paradigmas como WIMP, Windows, Icons, Menús and Pointers. Entonces está el apuntador del mouse, todo lo encontramos a través de menús, los software están representados por unos icons, entre otros, ¿cierto? Era la forma entonces, una nueva forma de interactuar que nos pasa entonces y que realmente es la que aún trabajamos hoy, que ha venido mejorando ese GUI o esa interfaz GUI y hoy pues de pronto estamos trabajando mucho bajo un nuevo paradigma como lo es, algunos lo podrían llamar pues como un enhance o un GUI mejorado, otros pues se podrían atrever a hablar de que estamos ante una nueva ola llamada NUI o Natural User Interface. Y es lo que entonces explico ahí en Spots. Espero que lo puedan revisar las ventajas del uno y del otro y demás. Muy bien. Ahora con SFML que hemos venido aquí trabajando, eh, nos trae un conjunto de librerías, pero él dentro de esas librerías no trae nada para poder crear una interfaz de usuario, ¿cierto? Algo como GUI o menús, icons and pointers, ¿cierto? Nos, el sistema operativo ya nos está entregando el pointer, el apuntador, pues yo no puedo crear menús. Generalmente pues casi siempre tenemos cuadros de textos donde empezamos a escribir, ¿cierto? Algo, ¿cierto? Ya sea para ingresar el nombre de un usuario o para buscar algo, los botones, ¿cierto? Para interactuar, cuando le den clic en este botón, entonces, por ejemplo, aquí los botones y todo ello no están. Muchos de ustedes que de pronto vienen de programar de otro software dirán, bueno, eso es muy sencillo, eso ya viene, no, ¿cierto? Eso alguien hizo toda esa programación que es la que les voy a mostrar en este momento. Es importante, vuelvo y repito, revisar aquí la documentación. Voy a hacer un text box, cómo se haría un text box. Después buscaremos unirnos a esas librerías que les mencioné. Por ejemplo, aquí para interfaz gráfica podemos utilizar esta de TGUI o SFGUI para no crear todo tan manual como lo vamos a ver en este momento. Entonces ya hemos dibujado en pantalla, ¿cierto? Igual un botón, un text box, pues eso es un elemento gráfico. Necesitaremos dibujar entonces algo tipo sprite, algo que sea dibujable ahí en la pantalla. Y lo vamos a hacer en este caso con formas, con shapes. Hemos trabajado con imágenes y las creamos allí, pintamos los píxeles dentro de esa imagen. Hemos traído imágenes creadas en otro software y las hemos cargado entonces desde archivo para que una textura las represente y luego las manipulamos a través de un sprite. Y en este caso pues vamos a trabajar con formas donde pueden ser círculos, donde pueden ser cuadrados y donde inclusive pueden ser de muchos polígonos pues con muchos más vértices, convexas, líneas, entre otros. Eso está en donde está aquí
en el tutorial del propio SFML, ¿cierto? Sobre las shapes y las formas. Muy bien. Entonces vamos a crear nuestro primer shape. Entonces para eso hagámoslo aquí afuera. Quitemos todo nuestro algoritmo cuando estamos dibujando una línea. Deberíamos de comentar eso, ¿cierto? Para que no nos vaya a dibujar este señor por aquí. Vamos a dejar texture line, es este. Entonces voy a comentarlo. Y lo que voy a hacer, hacerlo un poco pues más rápido, vamos a disminuir un poco la longitud de los videos. Entonces voy a crear un rectángulo. Entonces para eso invoco a rectangle shape. Quiero hacer o si fuera un circle shape, sería un círculo entre otros, como lo pueden ver allí en el manual si quieren hacer otras más. Recuerden allá en los tutoriales de SFML. Lo llamo rectángulo. Y él en el constructor pues me está esperando unos parámetros y este parámetro va a ser el size, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el tamaño? En este caso un vector tipo float es lo que él está esperando. Estoy diciendo que de ancho sea 200 y de alto 40. Yo puedo rellenarlo de un color. En este caso lo estoy rellenando de un color algo gris, ¿cierto? Porque todos los canales tienen el mismo valor, ¿cierto? Están los mismos rangos con total transparencia. Entonces aquí estamos menos en 200. Recuerden que 255 sería entonces colocarlo todo en todos 255, ya que todo está en blanco, ¿cierto? Entonces digamos que aquí sí está bien así. Vamos a ponerlo un poquito más gris. Les voy a poner entonces 180, 180 y 180. Le puedo colocar también un sombreado exterior, ¿cierto? Un outline thickness. En este caso yo le puedo decir que es de 2. Ya vamos a probarlo. Le voy a decir entonces, como toda esta pantalla es oscura, ¿cierto? Donde teníamos a nuestro avión. Entonces ese outline que va a ser por fuera lo estoy colocando de color blanco. Y le estoy diciendo a este rectángulo que se ubique en la posición 300,700. Entonces por favor pausa el video y escribe estas líneas de código. Muy bien, si ya lo pausaste, ya las escribiste, vamos a ejecutar. Bueno, antes de ejecutar, ¿qué debemos de hacer? Pues si ya está creado ese rectángulo, deberíamos, vamos a minimizar este código acá, que fue el que hicimos en el video anterior para dibujar la línea, este también que teníamos comentado. Y simplemente entonces ahora vamos a dibujar window.draw y vamos a dibujar ¿a quién? Al rectángulo, porque es una forma y también es dibujable, ¿cierto? Luego vamos a trabajar y nosotros mismos a crear nuestros drawable o nuestros dibujables. Entonces vamos a ver qué tal se ve. Vamos a ejecutar. Y muy bien, aquí está. Entonces aquí está mi text box. Podría estar pues aquí al frente, diría usuario, ¿cierto? Vamos a hacerlo, vamos a poner el usuario también. Ya tenemos una fuente aquí cargada. Entonces rápidamente, porque tenía pensado era no gastar mucho tiempo, pero bueno, vamos a hacerlo de la mejor manera. Supongamos que vamos a inclusive por aquí, vamos a tener también por aquí un texto que lo vamos a llamar user text. Va a decir user, puede ser un tamaño de 50. Vamos a tener una posición. En este caso la posición debería estar, si este está en 300, debería estar más o menos en un 220. También en 700 está bien, ¿cierto? Que se ubique. Y deberíamos de colocarle a esto el text punto color, set color, debería ser color
white. Pero perdón, no es user text, sino no es text, sino user text. ¿Ok? Entonces tenemos que fijarnos mucho eso cuando hacemos copy paste. Muy bien. Entonces vamos a ejecutarlo. Ups, hay un error y dice que no le debo de pasar el color de esta forma. Y si miramos entonces esto, muchas veces cuando invoquemos librerías nos puede suceder esto, dice que está deprecated, es decir, ya está muy viejito, que lo cambie. Entonces dice use set fill color o set outline color instead. Bueno, entonces vamos a decirle set fill color y no lo hemos dibujado de todas maneras tampoco, debemos de dibujarlo. Entonces deberíamos de dibujar aquí window.draw user text. What? User text. Muy bien. Vamos a ejecutarlo ahora. Ahora sí sin error. Muy bien, ahí está. Nos quedó también ubicado. Entonces vamos a corregir esa ubicación tanto en X como en Y. Que es en X nos toca corrernos mucho más. Vamos a ponerle unos 180, unos 170. Y también está muy abajo, entonces vamos a ponerlo en el 650 puede ser. De hecho el tamaño está muy grande de la letra, a la verdad. Bueno, ya ahí sí me voy a quedar un poco desfasado. Ustedes lo corrigen, allí hasta que les quede bien bonito. Yo lo voy a dejar entonces, bueno, no tan así, ¿cierto? No tan feo lo voy a dejar. Ahora sí otra vez a 200. Y otra vez aquí a 700. A ver. Muy bien. Ahora, lo que yo quiero hacer es que cuando el usuario empiece, ¿cierto? Él quiera digitar, ¿cierto? Muchas veces seleccionamos, quiero llenar el nombre de usuario y lo quiero grabar. Entonces la idea es que él aquí, ¿cierto? Empiece a llenar. Lo ideal sería es tener esto, digamos, en el centro de la pantalla, después de una opción. Lo vamos a hacer cuando creemos un menú ya formal, pero como les digo, para eso tenemos que ver clases o intrusión a la programación orientada a objetos primero. Por eso lo estoy haciendo de esta manera. Es muy practicando, muy encima. Ahí disculpen pues los que les gusta hacer todo más, bueno, a veces podría ser yo hacer un poco desordenado, a algunos pues les gustaría un poquito todo más ordenado, pero la idea es que nos vayamos acercando, ¿cierto? Cómo es que esto funciona por debajo. Igual para las interfaces vamos a usar una de esas otras librerías. Aquí más o menos para que ustedes lo sepan. Y también para que nos introduzcamos a otro evento. En este caso, estamos aquí usando, de hecho voy a trabajar con otro tipo de text. Voy a crear otro text porque lo que el usuario ingrese quiero que aparezca allí, ¿cierto? Que aparezca en ese cuadro. Entonces este es el user que va para el texto y lo que yo quiero que el usuario ingrese lo voy a poner así, ¿sí? Y sería en una posición más o menos eso, está bien. Muy bien. Hemos trabajado entonces con capturando el teclado, ¿cierto? Key press, si preguntamos por el key code, si es escape, yo puedo preguntar si llenaron la A, si llenaron la B, si llenaron la C. Es una forma de programarlo, ¿cierto? Según la documentación de SFML, existe otro evento llamado text enter. Podríamos usarlo con key press, como les decía. Pero aquí dice, muchos programadores usan key press para obtener el input del usuario y se implementan todos sus algoritmos por si presionaron mayúscula, ¿cierto? Shift. Entonces, si presionaron Shift y también la A, entonces dibujes esta. Si presionaron la tilde, ¿cierto? Y la A, entonces aparezca con este carácter ASCII tal, ¿cierto? Recuerden que lo que se dibuja con unos caracteres ASCII, ¿cierto? Por debajo entonces solo se conoce unos y ceros, pero cuando yo presiono la tecla A, él manda una combinación de unos y ceros, pero estos unos y ceros luego son transformados a un decimal, como esto, 128, 129. Muchos de ustedes
tienen muchas cercanías con el 64. Cuando dibujan al 64, entonces les aparece la arroba. Pues si hacen al 65, pues les saldría la A, la B, la C, ¿cierto? Son los códigos para cada una de las letras. Entonces, todas estas son la representación que tienen las letras. Solamente yo no me voy a poner a colocar if fue la A, entonces dibuje la A. Si fue la B, entonces dibuje la B. Imagínense la cantidad de código que tendría que hacer. Entonces, para eso también, ¿cierto? Y si presionaban la tilde y el otro, no. Pues, entonces, los de SFML nos entregan un evento llamado TextEnter, en el cual él va a hacer todo por nosotros. ¿Qué debemos de asegurarnos nosotros? Es que estemos en todos los caracteres que realmente pues, van a ser imprimibles. 128 si es en inglés porque no tiene tilde. Nosotros las tildes, noten que las tildes están muy acá, entonces aquí está la A con tilde mayúscula, el 193. Si yo le pongo que solamente me reconozca los códigos ASCII menores a 128, solamente voy a reconocer, ¿cierto? Las letras del alfabeto común y corriente. En este caso, para nosotros en español, pues utilizaremos también pues, las tildes. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es, ahí vamos a capturar ese evento TextEnter y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Keypress, aquí estoy en eventos, event types, sí señor, y voy a ponerlo entonces por debajo del de mouse que habíamos trabajado antes. Entonces vengo aquí y tenemos entonces a nuestro evento. Voy a declarar una variable también, ¿cierto? Donde voy a capturar todo el texto. En este caso voy a utilizar una variable del tipo string y voy a usar el string de SFML. ¿Cierto? Ellos tienen ahí una variable string de SFML. Nosotros también podríamos usar la de string común y corriente, ¿cierto? String, por ejemplo, ahorita user. Vamos a dejarlo así. String user. Este es muy diferente, este string, a este otro string. Entonces están ingresando un texto y todo ese texto, cada letra, voy a detectar letra por letra la que estén detectando y se lo voy a llevar ¿a quién? A esta variable del tipo string llamada theText o el texto. Se lo voy a agregar aquí. Entonces para eso detecto el evento TextEnter, como les decía, vamos a leer solamente los caracteres ASCII menores al 256. Y le voy a preguntar también, ¿cierto? Entonces van a haber dos cosas. Entonces preguntamos si están a menor de 256. Y también vamos a decir, bueno, es menor a 256, enfoquémonos primero en este else. Al texto concatenaré lo que tiene, porque el usuario digitando E, D, W, I, N, ¿cierto? Entonces va a ir concatenándolo. ¿Qué vamos a capturar? Vamos a capturar ese texto Unicode, es decir, si es el 65, el 66, ese código ASCII que les mostré allá. ¿Cuáles de esos es? Entonces lo capturamos. Y cuando capture ese número decimal, lo voy a convertir a un carácter. Noten la forma de hacer conversiones. Hasta el momento hemos convertido enteros a string y hemos utilizado la función toString. Pero para hacer conversiones a otro tipo de datos, generalmente usamos static cast. Y luego aquí, entre menor y mayor, de esos símbolos colocamos al tipo de dato que yo quiero convertir, lo que coloque entre paréntesis. Si esto es un entero, lo voy a convertir a char. Así se hace. Vamos a concatenar letra por letra. Pero ojo, resulta que también existe un Unicode llamado el 8, que es el backspace, ¿cierto? Para borrar, para devolverme. Entonces estoy preguntando, bueno, si el Unicode es 8 y obviamente hayan letras que eliminar, ¿dónde es que estoy guardando las letras? En theText. Entonces él tiene un método que se llama getSize para saber cuántas letras están en theText. Mientras que haya letras que borrar, entonces bórrela. ¿Cómo la borro? Hay un método llamado erase, al cual le paso cuál es el elemento que yo quiero borrar. Entonces, ¿quién es el que quiero borrar? Pues generalmente cuando le dan backspace, borramos es la última. Entonces si tenía 5 letras, entonces él va y obtiene el getSize. El getSize me dice entonces que son 5. Pero como las letras se almacenan o las posiciones se almacenan desde la posición 0, entonces la primera letra va para la posición 0, la segunda letra para la posición 1, la tercera letra para la posición 2 y así. Entonces la cuarta letra en la posición 3 y la quinta sería en la posición 4.
Entonces, si voy a borrar la quinta letra, tengo que preguntar por la cuarta posición. Por eso le pongo getSize -1. Y le digo cuántos quiero borrar a partir de esa posición. No, solo quiero borrar uno. Entonces con esta la borro. Y con esta la asigno. Y a ese textbox, ¿cierto? Textbox es que la letra que yo quiero dibujar. Recuerden que todo lo que se vaya a dibujar tipo letra es algo del tipo text. Ya lo hemos hecho, ¿cierto? Entonces note que yo lo llamé textbox text. Le digo cuál es la fuente, cuál es el tamaño y cuál es la posición. Entonces, tengo una variable interna de tipo string text y una vez ya haga la operación de concatenar un carácter que hayan digitado por el teclado o lo haya borrado en caso de que hayan presionado 8, una vez ya haga esa operación se lo asigno a quien sabe manipular los textos, que es la variable text. Y luego pues tendremos que dibujar o no. En este caso lo debería de dibujar encima del rectángulo. Si lo pongo detrás del rectángulo pues no se va a ver. Entonces window.draw y vamos a dibujar entonces textbox text. El textbox text. Ok. Vamos a ejecutarlo. Esperemos que no me falte nada. Creo que no. Ahí está. User. Y voy a empezar a colocar Shift E. Y note que me dibuja la E. Ahora lo hago. También entonces todo lo está haciendo con mayúsculas. Coloco espacios y me salen. Puedo empezar a borrar, noten. Estoy presionando y no hay error porque pues estoy controlando que mientras que haya mayor a 0. Y yo quiero con tilde, pues me sale con tilde, entre otros. En este caso me sale todo mayúscula por el tipo de fuente que estoy usando. Voy a arreglar eso rápidamente. Voy a utilizar otra fuente. Vamos a decir que quiero es esta fuente de acá, UTF. Por aquí, sino que aquí tengo pues la de Transformers, pero yo podría entonces usar mejor esta fuente de acá. Vamos a crear otra fuente. Se va a llamar fuente 1, por decirlo así. Y vamos a decirle a que the text box sea la fuente 1. Listo. Y necesito entonces tener, se lo tengo aquí el GIS, creo que fue el que hice ahí. Lo tengo que llevar a la raíz, ¿cierto? Donde tengo aquí todos mis assets, para que no haya entonces ningún problema. Entonces lo vuelvo y lo ejecuto. Puedo tener cuantas fuentes yo quiera en un programa. Bueno, aquí cambié todos. Entonces, bueno, aquí, vamos a ver. Vamos a ver aquí qué pasó. Y pues claro, aquí cuando copié y pegué solamente le modifiqué el nombre a este. Y aquí cargué, sobreescribí este. Ups, error. Y también entonces lo cargar a fuente 1 a este. Ahora lo ejecuto una vez más. Bueno, esos son los problemas a veces de copiar y pegar. Se mantienen los que están allí. Y ahora aquí lo está haciendo muy bien. Minúsculas y mayúsculas lo hace sin problema. ¿Ok? Ahora, por último, lo normal, ¿cierto? Es que esto lo guardemos en algún lugar. Este video entonces estuvo cargado de mucha información, pero nada que no podamos manejar. Entonces aquí rápidamente voy a utilizar, vamos a aprender en este video también a grabar y a leer archivos. Para eso necesitamos la librería FSStream. Para eso también voy a crear aquí un archivo donde tengo aquí todos pues, mis assets. Clic derecho aquí, voy a crear un archivo de texto, lo voy a llamar users.txt. Voy a leerlo. Vamos a grabar entonces allí, por ejemplo, un user, en este caso Edwin. Grabemos. Vamos a leer si eso es lo que se encuentre allí. Listo. Entonces vamos a necesitar también, tengo de text, user text, pero user text es el que tengo en el usuario. User, aquí.
¿cierto? Podemos usar esta variable user para leer lo que vamos a cargar, ¿cierto? De ese archivo. Entonces, cuando abra, simplemente vamos a invocar a este código. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Ustedes pueden pausar cuando vayan a digitarlo, eso igual se los voy a explicar. Entonces, con esa librería que invoqué arriba, llamo a una clase, ¿cierto? Creo a una variable input file del tipo ifsstream, input file stream, y le digo cuál es ese archivo, ¿cierto? El que va a ser input. Entonces lo tenemos ahí en assets, lo llamé user.txt, lo abro y le cargo, ¿cierto? Por eso utilizo mayor y mayor. Input file, ¿cierto? Lo que esté en input file se lo voy a llevar a ¿qué? A user, a esta variable user que está aquí, que es string con minúscula, la que tiene la base pues C++, y esta otra de string mayúscula fue la que nos trajo SFML. Aquí para que vean que no hay mucha diferencia entre uno y el otro. Aquí simplemente para yo saber si estoy leyendo, vamos a imprimir en la consola lo que cargué allí de user y no se nos olvide cerrar ese archivo. Entonces vamos a cargarlo. Así de sencillo es que lo leo. Obviamente estoy haciendo un código solamente para leer archivos en una sola línea, ¿cierto? Si usted ya quiere leer más líneas, note que llego y me cargo ¿qué? Edwin, ¿cierto? Lo imprimimos ahí en pantalla y aquí abrimos el archivo muy bien y también pues lo hemos impreso sin problema, ¿ok? Muy bien. Entonces acabamos de aprender a leer un archivo. Cuando son pues varios, por favor recuerden revisar. Aquí lo estoy haciendo algo rápido, pero usted puede adentrarse un poco más sobre esta librería en caso de que usted quiera leer varias líneas. Ahora, yo quiero grabar lo que el usuario ingresó. Pues nada. Entonces simplemente cuando presionen, por ejemplo, Enter, lo voy a hacer yo así. Obviamente ustedes recuerden, tienen un menú, lo vamos a hacer de todas maneras luego, no se preocupen. Aquí simplemente para que nos vamos acercando a diferentes elementos. Entonces aquí en caso de que case keyboard fue return. No terminó aquí el keyboard. Fue entonces return, dos puntos. ¿Qué debería de hacer? Entonces abro y cierro el break y el código entonces que vamos a ejecutar es el siguiente. Muy fácil, muy sencillo, muy parecido al anterior. Entonces por favor ese OAuth string, ¿cierto? Lo va a llamar un archivo llamado output file. En este caso es output file stream, el otro era if stream, este es OF stream. Decimos dónde está ese archivo donde yo quiero grabar y aquí ya se lo estoy mandando output file, por eso utilizo menor. ¿Y qué lo va a mandar? Lo que tiene el texto. Pero ese texto, ese de text, ¿cómo está? Está es del tipo SFML, ¿se acuerdan? Ese es el que crea aquí con mayúscula, de string, con este mayúscula, que es diferente a este otro. Como esta clase no recibe, ¿dónde lo tengo? Aquí, ¿cierto? Esta clase no me recibe un string que venga de SFML, no lo conoce, pues yo lo convierto a tu answer string o a cualquier pues string común y corriente, por eso invoco este método. Si yo hubiera creado sin necesidad de la SFML, pues lo asignaba directamente. Lo cierro y listo. Entonces vamos a ver si está funcionando. Entonces lo ejecutamos. Vemos entonces si sí está cargando. Allí cargó a Edwin, lo hizo muy bien. Ahora aquí vamos a leer y vamos a colocar que me llamo entonces ya no Edwin, sino Edwin Duque. Y presiono Enter y entonces de haberse ejecutado ello. Vamos a cerrar y vamos a ver si en el archivo efectivamente se almacenó ello. Aquí en Users leo y me aparece Edwin Duque, o sea que grabó sin problemas. Hemos acabado de aprender a leer archivos y también entonces a guardar sobre ellos. Vamos a ver aquí. Vamos a leerlo de nuevo.
Vamos a escribir un nombre, en este caso voy a poner Alberto. Enter. Cerramos. Verifiquemos que sí esté. Entonces, sobreescribiendo, vuelvo y cargo a leer, ¿cierto? Y ahora me debería aparecer qué nombre. Pues Alberto, el que está grabado allí. Ups. Remind later. Muy bien. Entonces, vamos a dejar ahí entonces esta sesión, este video. Acabamos de ver entonces shapes, formas. Creamos desde cero, pues como nuestro text box. Aprendimos también el evento text enter, que cuando queramos pues capturar las entradas de un usuario es lo mejor para usar. En cuanto pues yo quiero pues leer es un texto. Obviamente si yo quiero es la flecha, ¿cierto? Izquierda, derecha, arriba, abajo, barra espaciadora, para saltar, qué sé yo, pues lo mejor sería con keypress. Pero cuando es texto debemos de usar entonces el evento text enter, nos va a ahorrar mucho. Noten, yo no tengo que estar preguntando luego por la A, si fue la B, la C, la D. Además de que sobre todo las combinaciones, si son tildes nos va a ayudar mucho este text enter. Creamos entonces como si nosotros empezáramos a crear desde cero también UI, ¿cierto? Graphic User Interface, creamos nuestro text box y también aprendimos a almacenarlo en un archivo de texto y también lo leímos. Nos vemos entonces en una próxima sesión. Vamos a grabar esto ya ahora en la nube. Hacemos una introducción a Azure para que creen sus cuentas. Y luego después de eso nos adentramos a hacer un código más formal, más profesional, con la introducción a la programación orientada a objetos. Esta vez se nos extendió un poco el video, pero era totalmente importante pues que cerráramos estas partes ya para hacer un código mucho más formal y más elegante. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Recuerden que les habla Edwin Duque, Microsoft Student Partner en Colombia. Hasta luego.